Les solicitamos por favor que al finalizar el evento, o a medida que este va avanzando, vayan completando una breve encuesta. Queda a cargo de la apertura el ingeniero Ricardo Girolami, secretario de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta actividad promovida por SEMA. Como todos ustedes saben, SEMA es la Cámara de Empresas de Medio Ambiente, que es una organización integrada por compañías que proveen bienes y servicios para la preservación del ambiente y la mejora de la calidad de vida, con más de 25 años de actividad, y que nuestra misión es esto, promover la jerarquización de la gestión ambiental. Y la visión es contribuir a través de la innovación a la mejora de las condiciones ambientales para el logro de una cultura sostenible. Y dentro de esta visión se enmarca esta actividad que estamos iniciando. SEMA está trabajando muy activamente en conjunto con ONUDI, que es la agencia especializada de Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial para la reducción de la pobreza, la globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental, y también con el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Programa de Desarrollo Productivo Verde, integrando lo que es el programa PAGE, que es la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde. Este programa busca apoyar los esfuerzos nacionales en la transición hacia economías verdes que sean social, económica y ambientalmente sustentables. Y este es nuestro tema de hoy. Creemos que la economía circular es fundamental para lograr este objetivo de avanzar hacia que la sociedad tenga un desarrollo y la industria tenga un desarrollo ambientalmente sustentable, pero que se tiene que basar en que eso sea también social y económicamente sustentable. Durante las dos jornadas en las que se van a desarrollar este evento, ustedes van a ver diferentes presentaciones con acciones de economía circular que ya están implementadas en Argentina hace mucho tiempo, algunas, otras no tanto, y también el objetivo de esta actividad es que cada uno exponga no solo la actividad que ya se está realizando o que promueve para que se realice y contribuir a la economía circular, sino también cuáles son las limitaciones para poder desarrollar esa economía circular. Por eso lo del título, si es posible en Argentina. Desde SEMA consideramos que es posible el desarrollo de la economía circular en Argentina. Somos muchos las empresas que estamos trabajando para que esto sea posible. Es bueno que esto se conozca, es bueno que lo expongan todos aquellos que ya están trabajando en el tema. Y como para finalizar, además de darle nuevamente la bienvenida y agradecerles la presencia, invitarlos a todas aquellas empresas y a todos aquellos desarrolladores de no solo economía circular, sino de actividades relacionadas con el medio ambiente, a acercarse a la Cámara. Es nuestro objetivo trabajar en conjunto, aunar esfuerzos para que sea posible un ambiente más sano, un ambiente sustentable y que nuestro futuro industrial tenga una base verde. Buenos días a todos, gracias a todos y disfruten del evento. Bueno, muchas gracias Ricardo por tu presentación. Bueno, vamos a la primera de las mismas, que se llama de efluentes a energía limpia, biogás. El disertante es el ingeniero Fernando Escatolín de Ecoprener Sociedad Anónima. Él es ingeniero químico de la UTN. Hace 6 años que está trabajando en Ecoprener en el sector comercial como ingeniero de desarrollo de procesos para Argentina y la región. Te escuchamos, Hola, Fernando. ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias Marcela. Un segundo que voy a compartir la presentación. Un segundito.
Ahí está. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcela y Alcema. Sí, soy Fernando Escatolín, trabajo hace 6 años en Ecopener y en el día de hoy vamos a tratar de efluentes a energía limpia. ¿Sí? Para el que no nos conoce, Ecopener es una empresa que tiene 25 años en el mercado. Ofrecemos soluciones desde el punto de vista ambiental, gestión del agua, tratamiento de efluentes, ¿sí? Urbanos e industriales. Actualmente tenemos un servicio de postventa que le brinda apoyo a clientes nuevos que nos están por conocer y también a clientes que ya nos vienen acompañando durante estos 25 años. ¿Sí? Nuestra casa central está en San Telmo, pero tenemos filiales en Bolivia, en Uruguay y en Paraguay. Nuestras unidades de negocio son tratamiento de aguas, efluentes industriales, efluentes urbanos. Tenemos también, que va a ser del día de hoy, lo que es energías renovables, equipos y servicios y oil and gas. Antes que nada, quiero repasar un poco cómo es la situación actual, ¿sí?, de Argentina. Bueno, toda actividad industrial genera un pasivo ambiental, ¿sí?, que de no ser tratado genera un efecto nocivo en el medio ambiente. A eso hay que sumarle los controles nacionales y provinciales, ¿sí?, los controles que son externos, que hace que hoy en día, si alguien produce, por ejemplo, un bien, sea bien visto de afuera, por ejemplo, con el tema de la huella verde, con el tema del reuso del efluente, con el tema de ahorro de servicios, por ejemplo, agua, y bueno, en este caso nos vamos a centrar en lo que es biogás. ¿Qué es la economía circular que empezamos hoy a hablar? Bueno, básicamente el concepto es un sistema, un modelo económico que maximiza la reutilización de lo que son productos y materias primas, reduciendo al mínimo la pérdida del valor de, digamos, de ese producto, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no se aplica la energía circular o no tanto como uno quisiera? Bueno, hay múltiples causas, ¿no? Una son las barreras políticas y de regulación, falta de apoyo, falta de estímulos, ¿sí? Otra es barreras de aceptación cultural, la falta de concientización, por ejemplo, conciencia ambiental, que eso empieza básicamente en las escuelas, tiene que seguir en las casas y bueno, y en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en Ecopener, nosotros lo que hacemos es separamos los residuos reciclables de los no reciclables, por ejemplo. Uno podría empezar desde ese punto, ¿no? Después tenemos lo que son barreras tecnológicas y de infraestructura, falta de conocimientos, por ejemplo, habilidades técnicas, barreras de acceso a la financiación, faltas de modelo de financiación. Por ejemplo, antiguamente, hace un par de años, estaba el Plan Renovar, que brindaba facilidades para que la gente que tenía, por ejemplo, un proceso que generaba efluentes, daba facilidades para poder financiarse y generar la planta que convertía ese sustrato en biogás, ¿sí? Dentro de las energías renovables que vamos a tratar hoy, ¿no?, tenemos 4 tecnologías, las principales. Tenemos los reactores anaeróbicos de baja carga, los reactores UACB, ¿sí?, los reactores anaeróbicos tipo IC y los digestores anaeróbicos. Inicialmente quiero hacer 2 breves repasos, las diferencias entre un proceso anaeróbico y un proceso aeróbico. Un proceso anaeróbico se da en ausencia de oxígeno, ¿sí? Parte de la DQO soluble, es transformada a través de bacterias anaeróbicas en metano, o sea, hay una gasificación del sustrato, por así decirlo, ¿sí? En cambio, en el proceso aeróbico, la DQO se combina con el oxígeno para respiración de las bacterias y da como resultado dióxido de carbono, agua y biomasa. El biogás, en general, dependiendo siempre, obviamente, del origen del sustrato, la composición en metano, que es nuestro gas de interés, está entre el 50 y el 70%. Además del metano podemos encontrar otros gases como el sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Acá hay que destacar que el sulfuro de hidrógeno en combinación con vapor de agua que está saturado, bueno, hace mezclas que son corrosivas. Por eso vamos a ver casi al final de la presentación que hay que tratar de eliminarlo antes de que ingrese a los equipos rotantes, por ejemplo. Iniciando con las tecnologías, tenemos el reactor de baja carga, ¿sí? Se le dice que es baja carga porque trabaja con cargas que van de 1 a 5 kilogramos de DQO por metro cúbico de reactor por día, ¿sí?
Es una unidad muy, digamos que tiene dos etapas, ¿sí? Una etapa o recinto en donde se generan las reacciones anaeróbicas, las principales, y un segundo recinto en donde el efluente tratado se sedimenta. Al sedimentar hay una bomba que toma ese barro y lo recircula y lo mezcla con el crudo. Hay que destacar que las recirculaciones son muy importantes porque lo que permite es tomar las bacterias que ya han sido, digamos, acostumbradas al efluente y bacterias propiamente anaeróbicas, ¿sí? Metanogénicas, y al ponerlo en contacto con el efluente crudo, dentro del reactor trabaja de un punto de vista dinámico mucho más estable, ¿sí? O sea, sufre menos estrés el reactor debido al efluente crudo. Eso lo vamos a ver, que la recirculación es una constante en todas las tecnologías, ¿sí? Puede estar construido en hormigón armado o bien construido sobre terreno natural, en tierra compactada, siempre impermeabilizado con membrana en PAD de 1,5 milímetros. Acá vemos, bueno, un sistema anaeróbico-aeróbico, ¿sí? Hay que destacar que el sistema anaeróbico, bueno, reduce un gran porcentaje en la carga orgánica, ¿sí? Y luego, para un afino y reducción de nutrientes, es necesario un afino aeróbico. Hay que destacar que si uno colocase un sistema aeróbico puro, sería mucho más grande, y desde el punto de vista energético sería más grande también. Acá el anaeróbico, además de reducir la carga, también produce, obviamente, biogás, ¿sí? Y eso es la ventaja. Ese biogás, uno lo que hace, lo transforma en energía electrotérmica y puede brindar de energía a la propia planta. Como regla rápida y general, por cada kilogramo de DQO reducida se obtiene más o menos 0,4 metros cúbicos de biogás, ¿sí? Y por cada kilogramo de DQO removida o reducida se obtiene aproximadamente 0,77 kilowatts de potencia, siempre y cuando estemos hablando de un porcentaje de metano del 65% y un poder calorífico inferior de 5.500 aproximadamente. El reactor de baja carga, dentro de los beneficios podemos encontrar la aplicación en industrias lácteas y frigoríficos. Estos efluentes se caracterizan porque tienen altas concentraciones de grasa, de flotantes, de sólidos, ¿sí? Como dije anteriormente, es un reactor muy fácil de construir, puede ser en tierra compactada, o sea, hay bajos costos de inversión y operación. Tiene una alta estabilidad del proceso, debido a que grandes volúmenes también permiten ecualizar y, digamos, disminuir los riesgos de alta carga, bajos costos de mantenimiento y un óptimo uso como proceso de producción de energía renovable. Viendo con las tecnologías, tenemos los digestores de biomasa, ¿sí? Estos digestores son básicamente aplicables a lo que son residuos agro, ganaderos o agrícolas, ¿sí? Usualmente se los usa para la combinación de las desecciones de ganaderas combinado con la materia orgánica, por ejemplo, restos de forraje o similar, ¿sí? Acá en esta foto lo que vemos es que hay dos etapas. Una primera etapa es el digestor anaeróbico en sí, y una segunda etapa es un digestor secundario, si se quiere, o un postdigestor, que lo que hace es recolectar el biogás que se sigue desprendiendo, ¿sí? Digamos, de los volátiles remanentes del sustrato, ¿sí? La combinación de ese biogás, la suma de esos dos, digamos, salidas de biogás, se envía a un motor de cogeneración y después se produce la energía eléctrica y energía térmica, ¿sí? Nuevamente acá vemos que hay una recirculación. El objetivo de la recirculación, como dije anteriormente, es sembrar, ¿sí? El efluente crudo de las bacterias que ya han sido acostumbradas y con eso reducir los tiempos de digestión. Obviamente al inicio de la etapa, en la puesta en marcha, ese tiempo va a ser mucho más grande, y cuando se empieza a recircular, los tiempos digamos, de producción de biogás bajan debido a la siembra de las bacterias que ya han sido generadas durante el periodo de digestión. Para tener un rango del tiempo de permanencia hidráulico, eso está en función del régimen térmico. Usualmente trabajamos con rangos mesofílicos, es decir, entre 30, 37 grados, temperatura máxima 45 grados. No debemos pasarnos de esa temperatura porque ya estamos trabajando casi en el régimen termofílico. Si uno más o menos trabaja a 38 grados, aproximadamente está en 30 días, 40 días. Todo esto también depende del tipo de sustrato. Estos digestores
trabajan con semilíquidos, o sea, hay parte de sólido, parte de líquido, y en el interior del reactor se colocan agitadores que lo que hacen un movimiento circular de la carga, ¿sí? Y otros agitadores más chiquitos que lo que hacen es evitar que esos sólidos se alimenten en el interior del reactor. Bien, ¿qué hacer con el digerido, ¿no? La fracción sólida de lo que sale digamos, de la etapa de fermentación anaeróbica. Bueno, esta foto que ven acá la tomé yo, estábamos en Alemania, ¿sí? Generalmente lo que se hace es, del tanque de acumulación del digerido, con una bomba se envía a un tornillo de deshidratación de baja velocidad, ¿sí? Lo que ven ahí, ese sólido, es básicamente la fracción sólida de ese digerido, y nuestra recomendación es hacer un tratamiento posterior, por ejemplo, un compostaje aeróbico. Si el compostaje aeróbico está bien realizado, lo que va a suceder es un aumento de la temperatura, porque se cambia el metabolismo bacteriano, ya es un metabolismo aeróbico, y lo que sucede es que va a aumentar la temperatura. En ese aumento de temperatura se va a producir digamos, un descenso de los patógenos, una mineralización y una inertización, digamos, del sustrato, ¿sí? La fracción líquida de esta separación, porque es una separación sólido-líquida, puede tener dos caminos. Una parte, retornarla al sistema, digamos, como semillero de bacterias en la entrada, la fracción líquida, y otra parte lo que se puede hacer es, más o menos, llenar un tanque con, por ejemplo, un tractor, esta foto también es de Alemania, y regarlo en los sembradíos o en los campos. Acá hay que tener mucho cuidado porque es un efluente que tiene alta carga de nitrógeno y fósforo, y hay que hacer previamente un estudio de suelo, un estudio de permeabilidad, un estudio de conductividad, y saber cuál es la carga por hectárea de nutrientes que se puede colocar digamos, en el terreno. Siguiendo con las tecnologías, tenemos el famoso reactor UACB, ¿sí? Upflow Anaerobic Blanket, ¿sí? Estos reactores básicamente son para efluentes más cloacales, no admiten tanta carga de sólido, es básicamente un cloacal. ¿En qué consta este reactor? Bueno, tenemos una entrada del efluente, una distribución, ¿sí? Y, digamos, a una cierta altura de reacción se coloca un manto de bacterias, un manto anaeróbico, que tiene una altura de trabajo. Cuando la bacteria se pone en contacto con el efluente, se producen las mismas reacciones anaeróbicas que ya he citado anteriormente, y se produce la gasificación de la DQO a metano. En ese proceso, el gas asciende junto con parte del efluente, porque se queda a la superficie de los flocs, por así decirlo, y podemos encontrar en el reactor una serie de separadores que lo que permiten es mantener la biomasa dentro del reactor, separar el biogás y el efluente tratado. Estos reactores se caracterizan por la tasa de aplicación que va entre 6 y 12 kilogramos de cubo metro cúbico por día. Si recordamos, la tasa de aplicación del baja carga, que era entre 1 y 5. Uno para tener básicamente un valor en la cabeza, ¿sí? Y tiene eficiencia de remoción de DQO soluble, siempre hablando de DQO soluble del 80% y de DO soluble del 90%. Siguiendo con los procesos anaeróbicos, ya estamos ingresando lo que es el reactor IC de paques de alta tasa. Básicamente parte de la base de un UACB, en el sentido de que hay internos en el reactor. ¿En qué consiste este reactor? Bueno, la primera diferencia es que tenemos barros anaeróbicos granulados, ¿sí? Estamos teniendo barros que tienen un tamaño de partícula de 1 a 3 milímetros, o sea, son barros que se pueden ver a simple vista, ¿sí? Inicialmente el efluente entra y lo que ven ahí es como una especie de cono de distribución. El efluente entra y se distribuye, una especie de rotación interna, eso produce una mezcla del efluente, y de vuelta el sustrato que está en el efluente se pone en contacto con la bacteria anaeróbica, y en ese proceso se gasifica, y sobre la superficie de ese floc se llena de burbujitas. En ese proceso cambia la densidad del gránulo respecto al líquido, y ahí asciende. Se topa con el primer separador, nuevamente se separa la fase sólida, líquida y gaseosa. La fase, digamos, líquida asciende, hay un tubo interno que se llama gas lift, asciende por un proceso también de cambio de densidad y propiamente del gas que lo permite ascender, hasta llegar a la parte de tanque de gasificación. A la mitad del reactor tenemos otra etapa de separación, que son
básicamente microsólidos que se escapan de la primera separación y que todavía siguen teniendo actividad y vuelven a generar biogás. El segundo separador tiene la misma finalidad del primero, volver a separar parte del sólido, del gas y el líquido. Las dos corrientes básicamente se juntan en el tanque de gasificación y a través de la presión envían el efluente líquido hacia el interior del cono que se ve abajo. Ahí en ese punto se mezcla el efluente crudo con el efluente ya tratado. Y de vuelta lo mismo, es la recirculación que permite la mezcla del efluente crudo con el efluente ya tratado. Acá podemos ver en la imagen de la derecha cuál es la diferencia fundamental entre un barro granular, un floculento, y un barro disperso. Por ejemplo, el barro granular es el que se ve en un reactor anaeróbico de alta carga. Un floculento podemos asimilarlo a un UACB, y un barro disperso se puede asimilar a un reactor anaeróbico de baja carga, ¿sí? Respecto a la diferencia del IC con el UACB y con el de baja carga, básicamente son las tasas de aplicación. En este caso tenemos entre 20 y 40 kilogramos de cubo metro cúbico día. Las eficiencias de separación son más o menos similares, ¿sí? Pero el aspecto fundamental es que en este caso el barro anaeróbico es granulado, o sea, se puede ver a simple vista. Beneficios de esta tecnología, bueno, en aplicables, acá en Ecoperner hemos instalado alrededor de una docena, un poco más. Hemos instalado en industrias papeleras, en cerveceras, en gaseosas. Eliminan muy bien lo que es la de QO, por medio de la masa que está fuertemente mezclada y mantenida dentro del reactor, o sea, hay muy poco escape de biomasa, ¿sí? Obviamente produce biogás, producción de energía verde, alta fiabilidad. Y bueno, básicamente es todo lo que expliqué anteriormente. Es una tecnología de alta carga, ¿sí? Acá podemos ver algunos ejemplos. Tenemos incluido en Chacabuco, estamos partiendo de alrededor de 28.000 kilogramos de QO por día, y estamos produciendo 3.530 metros cúbicos de metano. La puesta en marcha de este proyecto fue en el 2006, y bueno, es industria alimenticia. Siguiendo con los ejemplos, tenemos Coca-Cola Córdoba. En este caso tenemos un sistema anaeróbico, aeróbico. La foto de que ven abajo es el pulido aeróbico, ¿sí? Estamos partiendo de más o menos biogás generado de 28.000 metros cúbicos por día, perdón, 2.800 metros cúbicos por día, para obtener 5.300 kilowatts de potencia, ¿sí? ¿Qué hace con el biogás uno recolecta de toda esta tecnología? Bueno, básicamente una de las soluciones que hay es transformarlo en energía electrotérmica, ¿sí? Pero al principio había dicho que hay que eliminar ciertos gases que son nocivos. Uno es el sulfuro de hidrógeno, y con la combinación con el vapor de agua que está saturado, hace, digamos, mezclas que son al menos corrosivas, ¿sí? Entonces, previo al ingreso al cogenerador, lo que hay que hacer es deshumidificar, o sea, eliminar la humedad y eliminar el sulfuro de hidrógeno. Actualmente, una de las formas que se puede eliminar el sulfuro de hidrógeno es colocando, previo a la entrada de estos equipos, ¿sí?, un filtro de lana de hierro húmedo, por ejemplo, o se pueden hacer también lavados alcalinos, ¿sí? Una vez que el biogás ha sido, digamos, tratado, ingresa al grupo de cogeneración, que también están preparados para emitir biogás, ¿sí?, pero con bajas tasas o bajas concentraciones de sulfuro de hidrógeno, y en ese proceso se genera energía eléctrica y térmica, ¿sí? La energía eléctrica alimenta la planta, y el exceso de esta energía eléctrica se puede vender a la red y obtener ahí, bueno, ahorros, beneficios. Y la parte térmica, usualmente lo que se debería hacer es utilizarlo a través de un intercambiador de calor, ¿sí?, calentar el efluente del reactor. Recordemos que normalmente uno tiene que trabajar en el rango mesofílico, que es entre 30 y 35 grados, ¿sí? Si la temperatura del efluente, por ejemplo, está alrededor de 18 o 20 grados, bueno, de alguna manera hay que llevarlo a la temperatura mesofílica. Hay clientes en donde la temperatura del efluente está más cercana a los 30 grados y solamente se puede utilizar digamos, el calentamiento, por ejemplo, en épocas invernales. En el verano no haría falta, ¿sí? Bueno, como conclusiones, de acuerdo al tipo y origen del efluente, es posible tratarlo mediante toda esta gama de tecnologías con el objetivo de obtener biogás.
para cada tipo de residuos o efluentes existe este tipo de tecnologías específicas, y de la combustión del biogás se obtiene una energía electrotérmica que, como dije anteriormente, puede ser utilizada para beneficio del propio cliente, obtener ahorros de energía y venderlo a la red, ¿sí? Desde el punto de vista de los digestores agroindustriales, se obtiene un digerido que previamente a, digamos, al vertido del efluente líquido y la utilización como mejorador de suelo, hay que hacer un análisis de metales pesados, por ejemplo, previo, por ejemplo, a una comercialización de este digerido, ¿no? Y hoy podemos evitar contaminar el medio ambiente generando energía limpia, y bueno, nada, sustratos, disminuir la cantidad de sustratos que si no se generarían un pasivo ambiental. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Tuvimos algunos inconvenientes con el canal de YouTube, así que todavía no tenemos preguntas del Sí, público. sí. Es una pena porque se pierde este intercambio. Sí, lo que podemos hacer es pedir al público que haga las preguntas y te las retransmitimos para que vos les puedas responder en sus correos electrónicos. Sí, por favor, sí, con todo gusto. Sí. ¿Querés hacer alguna aclaración más o algún tema que usualmente No, te puedo. pregunten como Bueno, confuso? sí, puedo hacer un repaso de las preguntas que siempre suelen hacer, Ahí está. así hacemos, ganamos tiempo. Bueno, en Muy todas las bien. tecnologías, como algo básico, digamos, el rango mesofílico son 30 a 38 grados, ¿sí? Eso como primer punto de repaso. Lo Bien. segundo es siempre tratar de generar una recirculación del efluente tratado al ingreso con el crudo para que la bacteria, y más que nada para que la tecnología, el reactor, digamos, evitar que sufra cambios en la dinámica, porque esas bacterias que estoy recirculando ya están trabajando justamente en esa etapa. Entonces, al mezclar con el efluente crudo, básicamente hay menos probabilidad de que sufran shock bacterianos, estrés bacteriano y todas esas cosas. Perfecto. La otra cosa es, si un cliente, digamos, va a utilizar el biogás, ¿sí? Es necesario que contemple el tratamiento digamos, de la desulfuración, ¿sí? De ese biogás para que básicamente los equipos rotantes, los intercambiadores, el mismo cogenerador le dure más tiempo, ¿sí? Ese es otro punto que siempre consultan. El tema de la inyección a la red se puede, el tema digamos, de la incorporación de energía térmica al sistema es lo que se debe hacer, y justamente este tipo de tecnologías es para precalentar también el mismo reactor. Otra cosa importante es que siempre la tecnología anaeróbica baja la carga, pero no elimina tanto los nutrientes. Entonces, previo al vertido del efluente al punto, digamos, de vertido, hay que eliminar la carga orgánica remanente y balancear desde el punto de vista los nutrientes y bajar la cantidad de nutrientes, ¿sí? Así que, Perfecto. Acá tengo algunas a ver, preguntitas. sí. ¿Existen antecedentes de aplicación para digestión anaeróbica de residuos de madera? El problema es que la madera tiene lignina y la lignina tarda muchísimo tiempo en descomponerse, digamos, ¿no? Por más que hayan digestores de biomasa que tienen parte de la lignina, pero tarda muchísimo tiempo. De hecho, creo que hay unos hongos que son encargados de digamos, de la degradación de la lignina. No se puede alimentar lignina pura a un digestor anaeróbico. Siempre tiene que haber otra cosa, digamos, ¿no? Bien. Pero bueno, sí, se degrada, pero no de manera, digamos, espontánea. Puede ser que se haga con una hidrólisis térmica previamente y con eso transformar la lignina en un sustrato más fácil luego de asimilar por las bacterias metanogénicas propiamente dichas. Pero alimentar un reactor anaeróbico con un crudo de madera no lo veo, muy fácil. Bien. Hola, Fernando dice, ¿qué tipo de reactor digestores sería más apropiado para producir biogás en la zona de Neuquén, Patagonia Norte, en emprendimientos pecuarios? Bueno, ahí primero de todo me preocupa el tema de la temperatura. De la temperatura por la zona, ¿no? Ahí en Neuquén me imagino que en invierno debe ser bastante frío,
y me imagino que también podría asimilarse a una especie de digestor tipo cloacal, por el tipo de efluente. Pero a esa persona le contestaría algo parecido a eso, y bueno, que se puede contactar con nosotros para estudiar un poco mejor, ¿no? El tema. Perfecto. Dice, ¿es aplicable para la industria pesquera? Sí, pero hay que balancear la parte de nitrógeno. La parte de nitrógeno y nutrientes. Y sobre todo, si tiene bastante grasa, desde ya le diría que hay que eliminar un poco la grasa que tiene en el efluente antes de ingresar al reactor. ¿Sí? Hay efluentes que tienen mucha grasa, y a veces hay que colocarle un sistema de desengrasado tipo DAF digamos, previo al reactor. No todos los reactores admiten grasa, no todos los reactores admiten grandes cantidades de sólido. O sea, este sería una aplicación tipo digestor de biomasa o un reactor de baja carga, en donde ese gran volumen me permitiría absorber digamos, estas variaciones de carga en grasa. Pero debería colocarse una DAF o algo para separar las grasas. Bien. Y la última creo que es, ¿en los reactores de alta carga es necesario calentar el reactor? Bueno, tenemos un caso de que hubo que calentar, sí, hay que calentar siempre, mantenerlo en ese rango, 30 a 35 grados. ¿Sí? Hay que recordar que siempre que una vez que caliente, esto es química pura, digamos, ¿no? Es cinética pura. A mayor temperatura, el reactor trabaja un poco más rápido, ¿sí? Y los volúmenes de los reactores son más chicos. Así que, desde ese punto de vista, calentar un reactor, sea cual sea, va a permitir que trabaje más rápido, y los volúmenes van a ser más chicos. Básicamente sería ese el concepto. Bien, dicen los proyectos que mostraste, ¿se ha utilizado el lodo para mejorador de suelos? ¿O qué tratamiento posterior le hicieron? Bueno, ahí básicamente lo que se hace, como dije, digamos, antes de incorporarlo al suelo, hay que hacer un estudio de metales que tenga ese barro, porque todo el barro que se genera depende de cuál ha sido el sustrato el cual se alimentó, ¿no? Siempre. Tirarlo crudo, así el digerido, la recomendación mía es hacer un compostaje aeróbico justamente para mineralizar, para eliminar patógenos, bacterias que hayan quedado, ¿sí? Y depende a qué campo digamos, se vierta, ¿no? Ese sustrato, se disperse, porque si es un campo para alimentación humana, es una cosa. Si es un campo en donde se siembra y, digamos, por ejemplo, maíz de segunda generación para producir biodiesel, bioetanol, es otra cosa. O sea que básicamente depende del campo, depende del origen del sustrato, siempre y cuando haya una etapa intermedia de análisis de ese digerido. Bien, Sí. perfecto. Y acá preguntan, ¿en qué rango de ORP trabaja el reactor anaeróbico? Mira, ahí trabaja, eso es una pregunta bastante, o sea, que la mande por mail porque depende qué reactor, justamente. Esa que la mande por mail y la podemos contestar Bien, un poco más. Sí, pero digamos, no perfecto. debería medir oxígeno, básicamente, ¿no? O sea, si me está preguntando alrededor de los milivolts, que la mande, que se la vamos a contestar bien, ¿sí? Sin Perfecto. Todas ningún las problema. preguntas que queden, que las puedan Al enviar a mail. Sí, sí, sí. info@cámaraambiental.org.ar. A ver si hay una más. También preguntan si se podría aplicar a la industria avícola. Sí, sí, el problema de la industria avícola, bueno, ahí hay una aplicación que es el reactor de baja carga. El problema es que la avícola sea, no sé, supongamos, gallina ponedora, está el problema de la conchilla, que se alimenta a la gallina con parte, digamos, con calcio, por así decirlo, Sí, y arenilla, que parte de ese calcio la gallina lo utiliza para la producción del huevo, pero todo el calcio no se utiliza, una parte sale en la excreta, y lo mismo que la arenilla. Bueno, esos son inertes que, si no se los separa correctamente, ocupan un lugar inerte en el reactor. Entonces le saca volumen útil al reactor. O sea, una vez que uno eliminó la conchilla, el calcio, plumas y restos de guano, bueno, la parte líquida se puede utilizar en un reactor anaeróbico de baja carga. ¿Sí? perfecto. Básicamente esa sería la solución. Bueno, entonces todas las preguntas que surjan nos las envían a info y los que consultan si estas presentaciones
van a quedar en nuestro canal de YouTube, así que pueden acceder y verlas en cualquier otro momento. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Fernando. Gracias, un placer. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, vamos a